Ok, la semana pasada veíamos un poquito sobre lo que era la distancia, sobre lo que era el desplazamiento, sobre lo que era velocidad y sobre lo que era rapidez. Recordamos, ¿no? Así es, profe. Ok. Para los compañeros que se acaban de integrar, fíjense que... Estoy malo en la garganta, ustedes. Fíjense que y tuve que hacer una selección del rendimiento de cada uno por su rendimiento general, no necesariamente por haber estado o no haber estado en las primeras clases, pero de alguna manera pues se lo ganaron, ¿no? Se lo ganaron. Y entonces nos acompañan hoy en día pues Joshua y también Kevin. Ustedes no habían estado en la clase anterior, ¿verdad? No, profe. Ok. No, profe. Entonces, esta es la segunda clase, o sea, no nos preocupemos tanto de que, bueno, ¿qué han visto? Porque esta es la segunda clase que tenemos de física fundamental. Entonces, lo único que les puedo decir ahorita es de que tenemos que hacer pilas para hacer conversiones porque es muy importante. De hecho, hacen una pregunta, bueno, hay una serie de 20 preguntas que hablan de puras magnitudes. Por ejemplo, ¿cuál es la dimensional del área? A ver, hacen preguntas así. ¿Cuál es la dimensional del área? En el Sistema Internacional de Medidas. A ver. Ok, ¿cuál es la dimensional de la masa en el Sistema Internacional? De la longitud, por ejemplo. Eso fijo, fijo lo preguntan. O sea, 20 preguntas así. Por ejemplo, metros por segundo, ¿qué mide? Metros por segundo, ¿qué mide? Los que estuvieron la semana pasada. Ok, una fácil. Metros, ¿qué es lo que mide? Metros, ¿qué es lo que mide? Longitud. Longitud. Kilogramos, ¿qué es lo que mide? Peso. No, no es peso. Es masa. ¿Se recuerdan cuando en clase vimos magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas? Sí, Recu- profe. ¿Sí recordamos? Sí. Bueno, esa parte la tienen que tener de memoria, por favor. Las magnitudes, esas las tienen que aprender, porque fijo hacen preguntas de ese tipo. ¿Está bueno? ¿Estamos ahí, chicos? Sí, profe. Bueno, no voy a entrar un poquito en teoría porque la teoría ustedes la pueden leer y aprenderla, pero sí hay que hacerlo. Em, entonces vamos a ir directamente a la solución de problemas. La semana pasada veíamos entonces el concepto de desplazamiento y de distancia. Vamos a recordar un poquito eso. Entonces, dos cosas que debemos de saber. Movimiento en una línea recta, desplazamiento y distancia. Hay que saber diferenciar eso. Si no sabemos diferenciar eso, tenemos problemas. Entonces, vamos a trabajar objetos en movimiento en línea recta. Vamos a poner aquí dos líneas de tiempo. Bueno, dos líneas de tiempo no, sino dos caminos. De hecho es el mismo camino, solo que viéndolo en dos escenarios distintos. Digamos de que el móvil empezó aquí en menos 50, llegó aquí en 60. O sea, hay un móvil que empezó a moverse aquí y se fue para adelante. Y llegó hasta este punto. Para recordar. Dio la vuelta, ¿sí? Giró y terminó en este punto. Digamos que terminó en menos 20. ¿Sí? Esa fue su posición final.
por acá, para acá. Y me piden calcular su desplazamiento. El desplazamiento viene representado por delta x. Delta significa cambio. Entonces, x final menos x inicial sería el desplazamiento real. O sea, lo final menos lo inicial. ¿Dónde? Ahora, el desplazamiento le importan las coordenadas, los puntos de inicio y los puntos de fin. Si aquí es 0, importa mucho eso. O sea, el desplazamiento le importa lo que es un marco de referencia. O sea, un lugar donde se está tomando la medida. Y aquí es este camino donde aquí está marcado como 0. Entonces, ¿cuál es la posición final del carrito? Si él terminó acá, ¿es cuánto? Es menos 20. Restado de su posición inicial. ¿Cuánto fue su posición inicial? Menos 50. Menos 50. Entonces, para poder hacerlo, pongo aquí menos 50. Entonces, menos 20 se mantiene como menos 20 y luego menos por menos me da más 50. Entonces, la resta me queda menos 20 más 50, me queda más 30. Más 30 metros. Digamos de que estas medidas están dadas en metros. ¿Sí? ¿Qué significa? Que el carrito, en todo el relajo que hizo, solo le pasó una cosa. Estaba aquí y terminó acá. O sea, terminó avanzando. ¿Cuánto terminó avanzando? 30 metros. O sea, de respecto a su posición inicial y final, solo hay una diferencia de 30 metros. Pero cuando se habla del término distancia, cuando hablamos del término distancia, la distancia es todo lo recorrido, la distancia es toda la longitud. Toda la longitud. Entonces, en este caso, toda la longitud sería esto. Todo esto sumado con todo esto. O sea, la distancia aquí se manifiesta de una manera distinta. Entonces, ¿cómo quedaría toda la distancia? Bueno, aquí es. De 50 para 60, yo veo allí 110 metros de avance. O sea, recorrió para acá 110 metros. Porque aquí hay 50 y aquí hay 60. No me importan signos, no me importan direcciones. Solo sé que avanzaron 110 metros. Y después regresó hasta acá, desde 60 hasta 20. ¿Recorrió otros cuánto? Recorrió otros 80 metros. Por lo tanto, la distancia total recorrida es de 190 metros. ¿Sí o no? Sí, profe. A ver, los otros compañeros entendemos qué es desplazamiento y qué es distancia. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Concepto muy sencillo, pero muy, muy importante. De este mismo concepto entra lo que es la velocidad. O sea, la velocidad tiene que ver con el desplazamiento. La velocidad, ahora lo vamos a hacer más chiquito mejor porque se hace muy larguito. La velocidad, el desplazamiento da origen a lo que es la velocidad. Si le introducimos el tiempo a esto, entonces se origina la velocidad. Y para la distancia se origina lo que se conoce como rapidez. ¿Sí? Entonces, cada vez que en un problema a mí me preguntan velocidad, yo tengo que pensar en desplazamiento. Y cada vez que me preguntan rapidez, tengo que pensar en distancia. Especialmente porque la velocidad y el desplazamiento son vectores. Ellos son vectores. Y necesitan una orientación. Es por ello que el signo en el desplazamiento fue necesario ponerlo. Porque entonces el signo positivo indica que avanzó. Recuerden que estamos en movimiento en línea recta. Y entonces no necesito ángulo, porque mi movimiento es en línea recta. Con decir que es positivo, está avanzando, y con decir que es negativo, está retrocediendo. Es un vector. Entonces, por eso es importante establecer cuándo es un desplazamiento y cuándo es una distancia. Porque a la distancia no le importa. La distancia es un escalar. A los escalares no les interesa dirección, solo les interesa el valor. Y no me importa hacia dónde. En realidad, solo querían el valor. Entonces, bajo ese criterio, entra la idea de que si yo quiero calcular una velocidad media, que es la denominación que se le da, esta sería la fórmula para el cálculo de la velocidad media. Donde esto es igual al desplazamiento. ¿Cuánto salió mi desplazamiento aquí? Más 30. ¿Sí o no?
Sí, profe. más 30. Y vamos a decir que todo esto pasó en un tiempo de 10 segundos. Digamos de que todo este evento pasó en un tiempo de 10 segundos. Por lo tanto, la velocidad media sería más 3 metros por segundo. Porque 30 dividido 10 es 3. Esa sería su velocidad media. ¿De acuerdo? ¿Estamos ahí? Chicos, Sí, profe. ¿sí? Ok, y si quisiera calcular rapidez, que es un concepto, es distancia dividido tiempo, como escalares. Bueno, de hecho el tiempo siempre es un escalar. Entonces, la distancia, ¿cuánto fue en este caso? 190 metros, dividido el tiempo, que fueron 10 segundos, y esto me da 19 metros por segundo. Entonces, esto es rapidez. Ay, no sé por qué puse aquí una X. Aquí era una V. Ahí está. Listo. Entonces, esto es rapidez. Y esto es velocidad. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Esto prácticamente es un resumen de lo que vimos hace 8. ¿Verdad que sí, Joel, Miguel? ¿Y Bexael? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Bueno. Sí, profe. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a resolver un pequeño problemita. Solo déjenme ver dónde quedó. ¿Dónde quedó? Aquí está. Ahí. Vamos a ver si aparece. Muy bien. Vamos a ver este problema. Muy importante entender los problemas. Ok. Entonces, este problemita, miren, empezamos con los problemas. Dice, un automóvil posee una velocidad de 72 km por hora y avanza contra una pared tal como se indica en la figura. Después de cuántos segundos se encontrará a 40 metros de dicha pared. O sea, la figura es esta. La figura es esta, vamos a ver. Ahí. Muy bien, ahí está la figura. Vemos un carrito que está avanzando y va a chocar contra una pared. La pregunta es, dice, bueno, avanza con una velocidad. Entonces aquí tenemos una velocidad de 72 kilómetros por hora hacia adelante. Y avanza contra una pared tal como se indica en la figura. Después de cuántos segundos se encontrará a 40 metros. O sea, ¿en qué momento este carrito que está aquí? Vamos a hacer aquí. Se encontrará a una distancia de 40 metros. De acá para acá hay 200 metros. Y de acá para acá hay 40 metros desde su centro de masa. O sea, aquí hay 40 metros. Significa que la distancia recorrida o desplazamiento recorrido, no importa en este caso porque fue avance. Chequen que aquí la distancia y el desplazamiento es el mismo, ¿sí o no? Porque avanzó, o sea, si avanza, no está retrocediendo, tanto la distancia y el desplazamiento son los mismos. ¿Se fijan o no se fijan? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Entonces la pregunta es,
¿Después de cuántos segundos? Están preguntando tiempo. Entonces, ¿cuánto habrá recorrido? Estaba aquí en 200, suponiendo de que aquí es el punto cero. Y llegó hasta este punto. ¿Cuánto avanzó? Está a 40 metros de la pared. O sea, está en este punto y llegó acá. ¿Cuánto avanzó? 200 metros. No, porque no llegó a la pared. La pared está a 200 metros. 160. Ok, recorrió, ya sea aquí, por el hecho de que no hay retroceso y que no hay que el movimiento es únicamente hacia adelante, me da lo mismo si poner desplazamiento, que son 160 metros, o me da lo mismo que poner distancia, son 160 metros. ¿Por qué? Porque la distancia y el desplazamiento difieren cuando primero el camino está torcido o hay regresos, avances y retrocesos. Ahí entonces el desplazamiento y la distancia van a ser diferentes. Pero si el movimiento siempre es hacia adelante, entonces la distancia y desplazamiento siempre van a ser los mismos. ¿Me explico? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, la pregunta es cuánto tiempo en segundos, después de cuántos segundos se encontrará a 40 metros. O sea, cuánto tiempo pasó de acá para acá. La pregunta es cuánto tiempo transcurrió. Entonces tengo dos opciones. Usar la fórmula de velocidad, que es desplazamiento partido delta tiempo, o usar la fórmula de rapidez. Por el hecho de que el movimiento es solo hacia adelante, no hay paradas, no hay nada que lo detenga, el criterio puede ser cualquiera, porque el movimiento es hacia adelante. Entonces, para no complicarme la vida, voy a usar esta, porque esta tiene menos cositas. Entonces digo que t es igual a x dividido b, despejando, ¿no? La t que está dividiendo pasa para al otro lado a multiplicar, y la b que está multiplicando pasa a dividir. Entonces queda t es igual a x partido b. Donde la distancia, ¿cuánto vale? 160 metros. Dividido la velocidad. Ojo que la velocidad tiene un problema. Está en kilómetros por hora. Y mi distancia está en metros. Y quiere en segundos. Entonces no puedo utilizar kilómetros por hora. Necesito utilizar metros por segundo. Por lo tanto tengo que hacer una ¿qué? Conversión. Una conversión, correcto. Entonces 72 kilómetros por hora multiplicado por un kilómetro. Yo ya sé que un kilómetro tiene 1000 metros. Y ya sé también que una hora tiene 3600 segundos. Son datos de conversiones que debemos de conocer. Entonces kilómetro arriba y kilómetro abajo se cancela, hora abajo, hora arriba se cancela. Y hago esa operación en la calculadora, porque aquí puedo usar calculadora. 72 por 1000 es 72.000, y 72.000 dividido 3600, si mal no estoy, creo que da 20. Verifíquenme eso. Bueno, en realidad yo voy a cancelar estos dos ceros con estos dos ceros. Sería 720 dividido 36. Sí, 20. ¿Verdad que sí? Sí, profe, 20. 20. Bueno, entonces aquí quedaría 20 metros por segundo. Por lo tanto, el tiempo sería 160 dividido 20, 8 segundos. O sea que se va a tardar un tiempo de 8 segundos. ¿De acuerdo? ¿Estamos ahí? Ahora, ¿por qué 8 segundos? Sí. ¿Por qué 8 segundos? Pues porque el tiempo no puede quedar en metros, no puede quedar en metros por segundo, tiene que quedar en segundos. ¿Y de dónde? De su álgebra. Miren pues, arriba tengo metros, que tiene denominador 1 porque está solito. Abajo tengo metros por segundo. Sandwichito, metro por segundo son metros segundos. Y este de acá, 1 por metro, metro. Metro arriba y metro abajo se cancela y solo quedan segundos. Por esa razón quedan segundos ahí. Ahí estamos.
Sí, profe. ¿Sí? Va. Muy bien. Veamos este otro problema. Se va a ir incrementando poco a poco el grado de dificultad. Entonces, tratemos la manera de ir agarrando el rollo. ¿Sí se entendió este, no? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Nos faltan muchas cosas ustedes. Vamos a tener que trabajar entre semanas. ¿Qué día pueden trabajar entre semanas? Bueno, vamos a hablar al final. Los móviles 1 y 2 se desplazan uniformemente con velocidades de 12 metros por segundo y 8 metros por segundo respectivamente. ¿Al cabo de qué tiempo mínimo ambos móviles equidistarán del punto P a partir de las posiciones indicadas en la figura? Bueno, entonces tenemos aquí una figura, se las voy a copiar. Ok, aquí está. Ahí. Qué mal esta cosa. No se puede mover. ¿Qué pasa? Se atoró. Ahí está. Tenemos esta figura, miren pues. Esto es la lógica, muchachos, mucha lógica, y ustedes son pilas para eso. Los móviles 1 y 2 se desplazan uniformemente con velocidades de 12 metros por segundo. Ok, el primero entonces lleva, porque dice respectivamente, entonces se refieren al primero, él lleva 12 metros por segundo. Y el segundo obviamente lleva 8 metros por segundo. El punto es de que este, por ser más rápido, va a alcanzar al otro, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Al cabo de qué tiempo mínimo ambos móviles equidistarán del muro P a partir de las posiciones indicadas de la figura? O sea, va a haber un tiempo en que las dos pelotitas van a estar juntas. ¿Sí? Va a haber un momento en que ambas esferitas van a estar juntas. Y ese momento es al que se refiere equidistan. O sea, los dos están a la misma distancia del punto P. ¿Sí? Del muro P. Y la pregunta es, ¿al cabo de qué tiempo mínimo? ¿En qué momento van a estar aquí ellos juntos? Es la pregunta. ¿Sí? Esa es la pregunta. Bueno, no se sabe. No se sabe. ¿Verdad que sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Podríamos hacer una tabla de valores. Fíjense que aquí no quiero armar ecuaciones. Pero... hay una fórmula, ¿sí? Cuando a este tipo de problemas se les llama problemas de encuentro. Problemas de encuentro. Problemas de alcance más bien. Porque uno va a alcanzar al otro. ¿Sí o no? Uno va a alcanzar al otro. Sí, profe. ¿Verdad que sí? Bueno, entonces, en los problemas de alcance se puede calcular el tiempo con la siguiente fórmula. Vamos a ver. Sí. El tiempo es igual a la distancia recorrida dividido entre la velocidad 1 menos la velocidad 2. Esta fórmula es para calcular el tiempo de un problema de alcance, ¿sí? De un problema de alcance. Es igual a la distancia recorrida, bueno, a la distancia diferida entre los dos más bien, entre la velocidad 1 y la velocidad 2. Esa fórmula, donde X, lo vamos a poner aquí, y esa es una fórmula muy importante porque sí plantean problemas así.
X es la diferencia o es la distancia de separación entre los dos objetos. Donde la V1 es mayor que la V2 obligatoriamente, o sea, V1 tiene que ser la velocidad más grande, o sea, del que está persiguiendo, y V2 la velocidad del que va al que le están persiguiendo. O sea, esta fórmula es especial. ¿Hasta ahí estamos? Chicos. Sí, profe. Entonces, vamos a ir anotando fórmulas. Ya llevamos dos. Llevamos aquí el de distancia, que es esta. El de desplazamiento, que es esta. Y el de alcance, el del tiempo de alcance. Y aquí dice al cabo de qué tiempo mínimo ambos móviles aquí estarán. Pues aquí está. El tiempo es igual a ¿qué? A la distancia de separación entre ambos. ¿Cuánto es la distancia de separación entre ambos? De 20 metros. 20 metros. La velocidad 1 menos la velocidad 2, o sea, la velocidad del que va persiguiendo, que en este caso sería 12 metros por segundo, menos la velocidad del otro, que es menos 8 metros por segundo. Entonces aquí se mantiene como 20. 12 menos 8 es 4, ¿no? 4 metros por segundo. Entonces 20 dividido 4, ¿cuánto es? 5 segundos. Después de 5 segundos van a estar en el mismo punto, o sea, a la misma distancia del muro. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, interpretémoslo. En un segundo, hablemos del móvil 1. En un segundo, él ha recorrido 12 metros. En 2 segundos, ha recorrido 24 metros. En 3 segundos, ha recorrido 36 metros. Y así, él va avanzando, ¿no? 12, 24, 36. Y el otro, en un segundo, ha recorrido ¿cuánto? 8 metros. En 2 segundos, ha recorrido ¿cuánto? 16 metros. En 3 segundos, ¿ha recorrido cuánto? 24 metros. Bueno, si quieren para entenderlo mejor, lo vamos a hacer así, para que vean que esta fórmula sí funciona. Vamos a establecer mejor un marco de referencia. ¿Sí? Un marco de referencia inercial, o sea, un punto fijo. Vamos a decir que este es mi punto fijo, o sea, mi plano cartesiano es este. Aquí vamos a decir que aquí, justo aquí, es el inicio del movimiento, solo que está como lento esto porque está grabando. Voy a decir que este es el punto cero. Entonces que aquí son 20 metros y hasta aquí son 50, ¿no? O sea, aquí son 0, aquí son 20 y aquí son 50. Bueno, hablemos del móvil 1. El móvil 1, en el tiempo de un segundo, él se ubica en la posición que, si estaba en 0, en un segundo se ubica en la posición 12 metros. En 2 segundos se ubica en la posición que 24 metros, ¿no? Porque está recorriendo 12 metros en un segundo. En el tercer segundo, ¿en qué posición se ubicaría? Si está recorriendo 12 metros por cada segundo. ¿Cuál? 36 metros. En la posición 36 metros. En el cuarto segundo se ubica en la posición 48 metros. Y así, ¿verdad que sí? Esto como que no va a dar, fíjense. ¿Por qué? Porque solo hay 50 metros de espacio y en 5 segundos no se puede. Miren, por eso estamos comprobando. Ahora, hablemos del móvil 2. En un segundo, el móvil 2 está en la posición 20. Él ya está en la posición 20. Entonces, en un segundo él viaja a 8 metros por segundo y él se va a ubicar ¿en qué posición? En la posición 38 metros, ¿sí o no? Porque él ya estaba en la posición 28, perdón. En la posición 28, ¿sí o no? Metros. Porque Sí, él ya estaba en la posición 20. Y avanzó. Este es el eje X. Bueno, este es el eje X. Por eso hemos estado viendo vectores.
En la posición, en el tiempo 2, pues otros 8 metros más, ¿en qué posición estaría? treinta y 36. seis Ok, aquí miren, bueno, no encajan porque después de un segundo, él a los 3 segundos, él está en 36 y él está en 36. Miren, qué problema. Porque él a los 2 segundos llega a los 36 metros. Él llega hasta los 3 segundos. O sea que él todavía viene atrás. ¿Me explico? Porque él hasta el tercer segundo llega a ese lugar. En el tercer segundo, ¿en qué posición estaría? 28, 36. ¿Estaría en qué? 44. En 44 metros. Aquí miren qué sucede. Aquí ya lo pasó. O sea, no puede ser la respuesta. Fíjense que no va a ser 5. Si hubieran 60 metros, sí sería 5, porque al terminar los dos estarían en 60. Bueno, en el tercer segundo, él está en la posición 44 y él apenas está en la posición 36. ¿Verdad que sí? En el cuarto segundo, él está en la posición 52 metros y él está en la posición 48. O sea, ya lo va alcanzando. ¿Sí o no? Y en el quinto segundo, él llega a la posición 60 metros y él también se ubica en la posición 60 metros. O sea, están juntos. O sea, esta fórmula sí cumplió. ¿Ya se dieron cuenta? Él predijo que en 5 segundos el de atrás iba a alcanzar al de adelante. Y sí, en 5 segundos lo alcanzó. ¿Y dónde lo alcanzó? Lo alcanzó en la posición 60 metros. Pero lo alcanzó hasta aquí adelante. O sea, ya chocaron contra el muro. ¿Me explico? Chicos, Sí, profe. ¿se entiende ese análisis? Sí, profe. Joshua. Sí, profe. Sí, ¿verdad? Kevin. Sí, profe. Sí, ¿verdad? Bueno, todos, porque para todos esto es nuevo. Bueno, decisión del problema. ¿Al cabo de qué tiempo mínimo ambos móviles equidistarán del punto P a partir de las posiciones indicadas en la figura? No se podría dar. No se podría dar. A menos de que enfrente del muro hubiese una puerta y entonces el movimiento siguiese, entonces se encontrarían a 10 metros después del muro. ¿Verdad que sí? En tiempo 5 segundos. Esa es la única respuesta. Ahora, este problema está resuelto aquí, lo vamos a ver. Creo que está resuelto. Ay Dios, no está resuelto. Permítame, yo creo que las respuestas están al final. Vamos a ver, permítame. Estoy buscando aquí en el documento. No, no está resuelto ustedes. Permítame. Movimiento en 2 dimensiones. No, 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 no. A ver. No podría darse, muchachos. Pero sí se entendió. O sea, qué genial que quedó ese problema. Porque entonces ahí nos damos cuenta nosotros de realmente lo que está pasando, ¿no? Lo que pasa en el espacio, en el movimiento. ¿Estamos ahí? Está muy lento Está muy lenta mi compu porque está grabando. No tiene respuesta. Bueno, pero entonces entendemos el resultado del problema. ¿Por qué quedó así? Entonces, la respuesta es chocarán contra el muro antes. Ay Dios, esta cosa como estorba. Ahí estamos. Chocarán contra el muro antes de estar en una misma posición.
Ahí estamos. ¿Se entendió eso? Chicos, ¿se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Va, vamos a hacer otro problemita. Solo que déjenme ver aquí. Aritmética. Problemas de geometría. Raxofísica. Bueno, este no era el libro que estaba buscando. Cuscano creo que era. Esta física. Y se me empieza. Física, aquí está. No, tampoco es este. Que tengo tantos documentos ustedes que se me traslapan todos. Aritmética, geometría, razonamiento verbal, trigonometría. Creo que es este. Sí, es este. Bueno. Entonces... Ok, vamos a ver este. Este, uno similar a este hicimos la semana pasada. Entonces... Vamos a tratar de recordar qué fue lo que vimos la semana pasada. El problema decía esto. Dice, una araña camina por el borde de una ventana de 60 centímetros por 80 centímetros. Desde el punto A hasta el punto B. O sea, desde el punto A hasta el punto B. Demorando 50 segundos. La velocidad promedio y el módulo de la velocidad media en centímetros por segundo son respectivamente. O sea, cuando hablan de velocidad promedio, el módulo de velocidad. Bueno, aquí difieren un poquito en cuestiones a concepto, por el tipo de contexto y de país de donde es este libro. Creo que este libro es de Perú, creo, no me acuerdo. Pero cuando ellos se refieren a la velocidad promedio, se refieren a la rapidez. ¿Sí? A la rapidez. Y el módulo de la velocidad media, pues esa es la velocidad, ¿no? O sea, pero la velocidad promedio, ellos dicen la rapidez. Y lo otro es la velocidad que ya sabemos. O sea, uno es distancia partido tiempo y el otro es desplazamiento partido tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que están pidiendo. Y lo quieren en centímetros por segundo. Entonces dice, una araña camina por el borde de una ventana de 60 por 80. La lógica me permitiría a mí decir que este mide 60 centímetros y este mide 80 centímetros. Las opciones están ahí. Entonces, que queremos calcular primero la rapidez. Entonces, la araña camina del punto A hasta el punto B. O sea, está aquí. Esa arañita está aquí. Y viene desde acá. Y se va para acá. Eso es lo que hace. ¿Verdad que sí? Dios mío. ¿Qué le pasa a mi computadora? Ahí está. Está aquí y se va para allá. ¿Hasta ahí estamos? O sea, está en el punto A y llega al punto B. Hasta ahí estamos. Chicos. Sí, profe. Bueno, entonces la distancia, la rapidez es fácil de calcularla. Distancia partido tiempo. ¿Cuánta distancia recorrió? Recuerden que la distancia es todo. Es todo, todo, todo. ¿Cuánto? ¿Cuánta distancia recorrió? Toda la longitud recorrida. ¿Cuánto? 140. Correcto, 140 metros. Dividido el tiempo. ¿Cuánto tiempo tardó según el problema?
50 segundos. 50 segundos. Por lo tanto, la rapidez es 140 sobre 50, 2.8. 2,8 metros. Bueno, centímetros en este caso. Centímetros por segundo. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? Chicos. Sí, profe. Ok. Ahora, el desplazamiento se refiere a lo inicial con lo final. Recordemos, de acá para acá. La línea de color azul es el desplazamiento. Porque el desplazamiento solo es del punto inicial al punto final. Solo que esto no nos interesa dirección. Por eso pide solo el módulo. No pide la dirección. O sea, no pide el ángulo. Solo piden el módulo. Entonces necesito saber, para calcular la velocidad, necesito calcular delta x, o sea, el desplazamiento. Y es esta longitud. Esta longitud es mi desplazamiento. ¿Qué lo puedo usar por medio del teorema? Lo puedo calcular por medio del teorema de Pitágoras. De Pitágoras, correcto. ¿Por qué? Porque es un triángulo rectángulo. Entonces, tengo 80 al cuadrado más 60 al cuadrado raíz de eso. Listo. Si operamos eso en la calcu, ¿cuánto nos da? 80 al cuadrado sería 8. Igual a 100, profe. Igual a 100. Sí. 100 centímetros, listo. Entonces ya puedo calcular el módulo de la velocidad media. Sería 100 centímetros, que es el desplazamiento, sobre el tiempo, que siguen siendo 50 segundos. ¿Y esto me queda cuánto? 2 centímetros por segundo. Ahí estamos. ¿Se entendió? Y entonces, ¿cuál sería la opción a marcar? La E. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, profe. ¿Se entendió ahí, Joshua, Kevin? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Profe. Bueno, entonces ahí hay que entender bien el concepto de distancia y el concepto de desplazamiento. Vamos a ver otro ejercicio para que podamos entender esto. Ahí. Vale. Universidad Nacional de Ingeniería. ¿De dónde es la Universidad Nacional de Ingeniería ustedes? No me acuerdo si era de Perú. Yo creo que sí era de Perú. Dice, examen de la UNI, que significa Universidad Nacional de Ingeniería. Un auto se desplaza de A a B a una velocidad de 40 km por hora y regresa de B a A con una velocidad de 30 km por hora. ¿Cuál es la velocidad promedio de todo el viaje? ¿Qué dijimos que era velocidad promedio? La rapidez. Entonces lo que yo quiero es distancia partido tiempo. Entonces vamos a ver si tiene dibujito este. No, este no tiene dibujito, pero sí tiene opciones. Entonces voy a copiar las opciones. Siempre un dibujito nos ayuda mucho a entender bien lo que el problema está planteando. Entonces, aquí chequen, aquí tenemos las opciones de la respuesta. Entonces, una gráfica, hagamos una gráfica porque la gráfica nos va a ayudar un poquito, nos va a dar certeza. Pero es una gráfica doble porque hay un movimiento doble. El auto se desplaza de A a B, digamos de que este es el punto A y este es el punto B. Entonces el auto se desplaza de A a B para allá y lo hace con una velocidad de 40 kilómetros por hora. Bueno, afortunadamente las respuestas están en kilómetros por hora, entonces no voy a tener que hacer conversiones. Luego regresa de B a A, entonces regresa desde este punto, se va para acá, hasta acá. Regresa del punto B al punto A. Y lo hace con una velocidad de 30 kilómetros por hora. Ahí el concepto está un poquito mal, porque tendría que ponerle negativo. Al decir velocidad tendría que ponerle negativo. Pero como dice regresa, entonces creo que ahí lo amarra.
La pregunta es ¿cuál es la velocidad promedio de todo el viaje? Entonces recordemos que la velocidad promedio se refiere a la rapidez. Entonces estamos hablando de que es distancia partido tiempo. O sea, yo necesito saber cuánta distancia recorrió acá en todo ese proceso. ¿Y cuánto tardó? Vamos a ver. El auto desplaza a B con una velocidad de 40 km regresa a B. Ah, bueno. Miren pues. El concepto aquí es el siguiente. Un auto se desplaza de A a B a una velocidad de 40 km por hora y regresa de B a A con una velocidad de 30 km por hora. ¿Cuál es la velocidad promedio de todo el viaje? Entonces lo que yo necesito calcular aquí es el tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto es el tiempo y la distancia que se tardaron en hacer el recorrido? Entonces, miren pues, vamos a poner mi fórmula acá. Ojo que no es tan sencillo. Voy a poner aquí esto, miren pues. La distancia, hablemos de distancias. Me interesa ahorita un poquito más las distancias. La distancia del punto A al punto B es X. Y en el caso de abajo, la distancia del punto A al punto B es X. Entonces, voy a calcular el tiempo que se tardó en el primer evento. O sea, en la fase 1, hablemos de la fase 1 y hablemos de la fase 2. Entonces, en la fase 1, ¿cuánto vale el tiempo? Sabiendo que estamos analizando distancia. A ver. Ahí, perdí señal. ¿Sí me están escuchando? Chicos. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, el tiempo, recuerden que esto es nuestra fórmula. El tiempo es igual a distancia partido velocidad. O sea que el tiempo que él recorrió en la fase 1, ¿cuánto es? Es la distancia que no se conoce, poner con otro color, es la distancia que no se conoce. ¿Cuánta distancia recorrió? Recorrió X, dividido su rapidez o su velocidad. ¿Cuánto vale? Vale 40 km por hora. Ese es el tiempo que él recorrió en la fase 1. ¿Cuánto es el tiempo que recorrió en la fase 2? A ver, fase 2. ¿Cuánto es el tiempo que recorrió en la fase 2? Pues, la fórmula sigue siendo tiempo es igual a distancia partido velocidad. ¿Y cuánto es la distancia recorrida en la fase 2? Es X. No se conoce. Dividido la velocidad de la fase 2. ¿Cuánto es la velocidad de la fase 2? 30. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? ¿Cuánta distancia recorrió? Recorrió X. ¿Con qué rapidez lo hizo? Con 30. Bueno, hasta ahí estamos. Entonces, el tiempo total de viaje. El tiempo total del viaje, ¿cuánto es? Pues es el tiempo que se tardó en la fase 1 más el tiempo que se tardó en la fase 2. ¿Cuánto es ese tiempo? Es X dividido 40 más X dividido 30. Ese es el tiempo que se tardó en hacer toda esa vuelta. ¿Sí o no? ¿Vamos bien ahí? Chavos. Sí, profe. Bueno. Ok, repitiendo. El tiempo de la fase 1 es X sobre 40. El tiempo de la fase 2 es X sobre 30. Entonces, el tiempo total de todo el viaje es la suma de esos dos tiempos, que son estos dos valores, pero no se conoce cuánto vale X, pero no me interesa porque se va a cancelar. Entonces, ahora hablemos del viaje total, ¿sí? Aquí ya no vamos a hablar de la fase 1 ni de la fase 2, sino vamos a hablar del viaje completo, Ok. ¿Cuánta fue la distancia recorrida en todo el viaje? ¿Cuánto es la distancia recorrida en todo el viaje? O sea, la ida y la vuelta. Porque están preguntando del viaje, de todo el viaje. ¿Cuánto recorrió en todo el viaje, muchachos? No se sabe, pues la verdad no se sabe cuántos metros son, si son 100 metros, fueran 200, pero no se sabe. Pero llevémoslo con la incógnita, ya que hemos visto ecuaciones.
Si aquí recorrió X y aquí también recorrió X, entonces ¿cuánto sería la distancia total recorrida? A ver. Aquí recorrió X y aquí recorrió X. ¿Cuánta distancia en total recorrió? Chicos. A ver, razonemos. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Entonces, ¿cuánto recorrió? Dios mío, me preocupa un poquito eso. Recorrió X más X. ¿Cuánto es X más X? ¿X al cuadrado? No, no estoy... ¿Por qué están multiplicando? ¿Por qué? Si aquí recorrió X y aquí recorrió X, imagínense que aquí hubiese sido 40. Vamos a quitar ese 40. Imagínense que aquí hubiese sido 25 metros y aquí hubiesen sido 25 metros. ¿Cuánta distancia en total habrá recorrido? Si fuera 50. 50. ¿Qué están haciendo? Sumando. Entonces, ¿qué pasa con las 2X? Se suman. ¿Y cuánto es X más X? 2X. 2X. No entiendo por qué dicen X al cuadrado. ¿Es lógico el razonamiento o no es lógico? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Y abajo, el tiempo total de todo el viaje. ¿Cuánto tardó en el primer viaje y cuánto tardó en el segundo? Pues ya sabemos que la suma de los dos tiempos es X dividido 40 más X dividido 30. Listo. Entonces vamos a hacer un poco de trabajo algebraico ahí. Por eso la matemática también es importante. Hasta allí, ¿ya vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, vamos a ir terminando. El 2x de arriba, como ya me di cuenta que voy a usar sandwichito, el 2x de arriba tiene denominador 1. Entonces lo voy a poner aquí 2x sobre 1. Y voy a hacer una suma de fracciones, porque aquí tengo dos fracciones. Lo voy a hacer aquí, que aquí tengo espacio. Entonces, ¿quién es el MCM de 40 y de 30? Es 120. ¿Sí? 40 más 40, 80 más 40, 120 y el 30 también cabe ahí. ¿Cuántos 40 caben en 120? Caben 3. 3 por el número de arriba sería 3x, ¿no? Más. ¿Cuántos 30 caben en 120? ¿Cuántos 30 caben en 120? A ver. 4. 4. 4 por el de arriba. 4x. Hago la suma algebraica 3x más 4x. 7x dividido 120. Vale. Entonces, la suma de estos dos valores termina dando 7x sobre 120. Listo. Ahora el sandwichito. 2x por 120. ¿Cuánto es? 240x, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? 2x por 120, o sea, 240. Y 1 por 7x. 8X. No. 1 por 7x. Es multiplicación, recuerda. Perdón, profe. 1 por 7x es 7x. Bueno, miren la ventaja. X arriba, X abajo se cancela. O sea, las distancias no fueron necesarias en este problema. Porque al final se terminaron cancelando. Entonces me queda 240 dividido 7. ¿Cuánto es 240 dividido 7? Vamos a ver. 240 dividido 7. 34.28, correcto. 34.28, casi 29. 29. Como eran kilómetros por hora. Porque las dimensionales nunca las cambiamos. Siguen siendo kilómetros por hora. Que aproximadamente, si lo trabajo con un decimal nada más, sería 34.3.
kilómetros por hora. Entonces, ¿cuál la opción sería la respuesta? La D. La D. Muchos hubieran hecho el promedio, como a veces confunden con la palabra promedio, y un promedio es sumar los datos y dividirlo entre el número total de datos. Entonces muchos hubieran hecho 40 más 30 son 70, y 70 dividido 2 son 35, y muchos marcarían 35, porque están sacando un promedio. Ustedes cuando sacan su promedio, ¿qué hacen? Suman sus 3 notas y lo dividen dentro de 3. Aquí sumarían algunos las 2 velocidades y lo dividirían dentro de 2, pero no es así. No es así. Entonces aquí es 34.3. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Bueno. De esto se trata, muchachos.